Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, les presento un video. Anteriormente en los anteriores videos hemos visto cómo se hace un bucles y condicionales. Y ahora vamos a ver algo muy importante en todo el mundo de la programación, que son las tablas de la verdad. Ah, bueno, las tablas de la verdad en sí es un tema muy elemental porque siempre trabajamos con ceros y unos, ¿no? Este es o true o false, eso es lo que siempre trabajamos. Para poder entender las bases de todo eso, tenemos que entender bien claro las tablas de la verdad. Eso comparte mucho en lo que es tema de la programación, en informática y en electrónica, porque informática también se programa en pequeñas memorias, con lo cual es necesario, o sea, circuitos integrados, con lo cual es importante saberlo esto. Así que primero comenzamos con la verdad. La verdad es un uno, ¿no? Prácticamente no es necesario explicarlo demasiado, simplemente es si la condición es verdadera, en el caso de programación, si caso es en electrónica, está pasando corriente, o sea, puede ser 5 voltios. Más común en la electrónica digital es 5 voltios. El falso es no pasa corriente o simplemente la condición es falsa, cero. No pasa corriente o simplemente la instrucción no se cumple o algo así. Hay otro que se llama variable o if, o también conocido como buffer. ¿No? En simbologías en electrónica es como un símbolo triangular, algo así. ¿No? Simplemente si es verdadero, verdadero, falso, falso. 0, 0, 1, 1. Q, Q es igual a Q, ¿no? Ese es en simbologías de matemáticas, se va a ver bastante eso. La variable if es si es verdadero, obviamente va a ser verdadero. Si va a ser falso, va a ser falso. O sea, la condición es una afirmación prácticamente. En lo que es la negación, not, la simbología electrónica es un triángulo y un círculo luego del triángulo, siguiente triángulo. Eh, en el caso de la simbología en matemáticas, sería un sombrerito, una rayita arriba del Q. Es una negación prácticamente, si es 1 es 0, si 0, 1. ¿No? En la tabla de verdad se ve esto. Ahora viene ya la parte un poco complicada, que es la conjunción o y o AND. En la simbología en electrónicas, parece medio un misil, símbolo medio de un misil parece, ¿no? Y en matemática es por, A por B. Si A por B es A por B, entonces eso quiere decir que está haciendo un I. Entonces, ¿cuánto vale Q? ¿No? Esto sí es bien claro saberlo. O también en la simbología, la tabla de verdad es entre la V al revés, ¿no? Si es verdadero, verdadero. O sea, si los dos está pasando corriente o los dos se cumple la condición, quiere decir que se va a prender el foco, o si en caso, si no, se va a cumplir la condición y se va a hacer la condición que hemos hecho. Si el caso uno, uno se cumple, pero el otro no, simplemente para nada el mundo se va a prender focos. En caso solamente uno está pasando 5 voltios y en el otro lado no está pasando, ahí damos cuenta que acá está 5 voltios, pero acá no está pasando nada, simplemente acá no se va a prender el foco. Lo mismo en el caso de la programación, si en caso se cumple esta condición, pero si en caso no se cumple esto, no se va a cumplir para nada. Lo mismo viceversa también, ¿no? Solamente lo único nada más que no se cumple es acá si es falso o falso. Si es falso o falso, o sea, si los dos no se prenden, obviamente va a ser falso. Si los dos no se cumplen, para nada va a funcionar. Eso sería en la conjunción AND. O sea, conjunción es AND, ¿no? Ahora veamos en lo que es la disyunción o el OR. Prácticamente es un misil, pero esta es la simbología electrónica en sí. En matemáticas sería así. Q es igual a más B. El OR es más. OR es en AND, más es en OR. Si en caso es OR, ahí sí es la V, ¿no? El otro es al revés. En este caso sí. En el caso si
Ah, si en caso los dos se cumple, o sea, si en caso los dos pasa corriente o los dos condiciones se cumple, simplemente es verdadero. Si en caso en uno se cumple, o sea, si en caso en uno puede ser que lo pongan, ¿no? Quiero que esto se cumpla, pero de repente no se está cumpliendo el otro, igual pasa. O sea, igual se cumple la condición. O el paso de la corriente igual, ¿no? Por ejemplo, damos cuenta que acá está pasando corriente, pero acá no, igual se prende el foco. En la tabla de la verdad es así. Si en caso no se cumple ninguno, simplemente es falso. El SOR es, es especial, ¿ya? Prácticamente el SOR es un poquito más y es un poco diferente. Para saberlo, en el caso de la tabla de la verdad en sí, si en caso falso, o sea, si en caso no se cumple ninguno, no pasa nada, o sea, cero. Si en caso en uno de ellos se cumple, pasa normal, lo corriente o se cumple la condición. Si en caso en otro caso no, de repente es falso o falso, verdadero, o falso, verdadero, falso, se cumple también. Pasa la corriente, casi le metemos la misma forma, la misma lógica. La diferencia es que acá con el SOR es que si en caso es verdadero, verdadero, es falso. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Más que nada es un tema más, en la electrónica es un tema un poco más de transistores, un poco más técnico. La tabla, la verdad, es como una especie de condición que lo pone uno sin caso. Eso es muy utilizado en temas de probabilidades, temas de electrónica, temas de informática, y así la más o menos se ha clasificado por una forma eficiente de trabajarlo. No es la base principal. Simplemente este caso ya es especial, es OR. Así que verdadero, verdadero es falso. ¿No? Si caso es falso, falso es falso. Así más o menos en SOR. Y en simbología matemática ya es un poco diferente, ¿no? O sea, A por B, la B es negación, la B con sombrerito es negación, más A negación por B. Sí, o sea, quiere decir que acá se está haciendo doble, como doble trabajo, como se dice, ¿no? O sea, si en caso si podemos hacerlo en programación, se puede hacer ejemplitos. Ahora, por ahora no vamos a hacer ejemplos, solamente es pura teoría esta parte. La equivalencia o doble implicación bicondicional, o también en el XNOR, ¿no? En este caso, creo que no se está logrando ver bien acá. Si en caso falso es falso, es verdadero. Si falso es falso, verdadero es falso, verdadero, falso, falso. Solo se... O sea, acá no, acá falso, falso es verdadero. Solo se cumple cuando los dos casos o sea, si es falso, falso, verdadero. O sea, si los dos casos, por ejemplo, por más que lo estemos negándolo, estamos negando, ¿no? Le estamos diciendo que no, va. Si en caso es condición, va a seguir la condición, se cumple la condición. Si en caso es verdadero, también se va a cumplir la condición. En electrónica también lo mismo, ¿no? Si acá no le metemos, por ejemplo, le metemos negativo, negativo, simplemente metemos 0 voltios, esto obviamente va a aprender esto. Son casos especiales, circuitos, lo vamos a luego explicar de eso. Más o menos la fórmula sería así, ¿no? El Q es igual a y B, o negación A y B. Ahí es donde se va a hacer la conversión. Hay otro que prácticamente se utiliza en temas de lógica proporcional, pero no tanto en lo que es electrónica en sí, que es la implicación lógica. En este caso, si es falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, falso, verdadero es igual a verdadero, verdadero, falso, falso, y verdadero, verdadero. Solamente si en caso es verdadero o falso, ahí sí no se cumple la condición. No se utilizan, se utiliza, sí se utiliza, pero en electrónica creo que no tanto. Así que el otro es el NAND, o la negación de AND.
¿no? En el caso de, creo que no se logra ver bien. Lo voy a mover esto acá. Ah, si en caso es NAND, entonces, si los dos está, esta es la simbología en electrónica, el mismo misil, pero con un circulito. El circulito quiere decir negación, no se me olvidar. ¿Ok? Y en caso de la fórmula sería obviamente la misma, pero en sombrerito. Eso sería lo más básico. Si en caso los dos, o sea, falso, falso, es verdadero. Si en caso falso, verdadero, verdadero. Verdadero, falso, verdadero. Solamente, solamente cuando es verdadero los dos, no se cumple la condición y quiere decir que no hay. Si en caso es por electrónica, no pasa la corriente. Si en caso es informática, no se cumple la condición. Eso sería el NAND. O sea, si en caso acá lo ponemos, por ejemplo, falso, falso, no funciona. Vamos a hacer pruebas. Luego de eso, vamos a hacer trucos. Hay maneras de hacerlo. El NOR es la negación de OR. En este caso, solo se cumple si en caso los dos son falsos. Simple. Los demás casos no se va a cumplir. La simbología electrónica es esto con la bolita. Y en la simbología matemática se llama más B, pero con la raya, su sombrero. Eso sería lo más elemental. Creo que no hay nada más que explicar. Traten de lo posible de aprenderse esto, porque todo eso se utiliza ya sea en informática y electrónica. Lo más frecuente en informática es verse más con el AND y el OR. En electrónica se va a verse más un poco con SOR, XNOR, NAND y el NOR. Aplicación lógica también en programación probablemente se van a verse mucho. Quiero que tenganlo en mente a la hora de condicionar algo. ¿Por qué en programación? Porque, por ejemplo, quiero programar un microcontrolador, entonces tengo que saber todo esto. En microcontroladores, por ejemplo, adelantándose las cosas un poco, tú ya le programas ya que se cumplan estos, ya, ¿no? En cambio, cuando tú utilizas un circuito que ya en sí, o sea, un circuito integrado, así, básico, tú o sea, ya está por defecto. Implica, por ejemplo, hay otros, creo que es el 78004, creo, si no me equivoco, es el AND, si no me equivoco, vamos a ver, 78, el 78004, a ver, electrónica. 78004, si no me equivoco, 7804, tabla, tabla de la verdad. No me acuerdo exactamente el código del circuito, pero se puede jugar con todo eso. En los siguientes ejemplos se va a ver un poco más de eso. Creo que ese es el código, si no me equivoco, no se memorizan demasiado los códigos de los circuitos, pero se puede trabajar con eso, ¿no? Ya está definidos las compuertas ya, por defecto, ¿no? OR o el SOR o algo así, ya están hechas por defecto. Todo ya están programadas. En cambio, en un microcontrolador tú le tienes que decirle que haga esto, ¿no? Por eso se tiene que programar condiciones, todo eso para poder hacer. En el caso de circuitos lógicos, ahí sí ya está por defecto, ya está las compuertas lógicas, simplemente tú tienes que ponerlo, tienes que saberle leer, tienes que saberle leerlo esto. Así que creo que nada más que decir, simplemente aprendérselo bien claro estos conceptos, que es muy importante
para irse a los siguientes niveles. Para el siguiente video trataremos de hacerlo un ejemplo práctico sobre eso antes de aventurarnos a buckles, ¿no? Cuando nos aventuremos en buckles o sea, un ciclo for, ya al menos ya vamos a tener las bases ya que exactamente que es una condición ya antes de. Así que ha sido un gusto, más bien. Tratemos de investigar un poco más de este tema. Este tema es súper básico. Siempre en el mundo de los informáticos y electrónicos siempre va a ser 0 y 1. Así que esto es muy esencial aprendérselo. Para el siguiente video trataremos de hacer ejemplos prácticos con PCI, también con otro software que yo utilizo que se llama Proteus. Creo que no lo estoy compartiendo en la pantalla. Lo voy a compartir. Ok. Proteus. Este tipo de casos. Proteus nos permite hacer simulaciones y circuitos para poder ver con esas compuertas con esos simbolitos que les he explicado. Ahí sí lo explicar exactamente. Vamos a hacer en los dos lados, informática y electrónica, que los dos comparten mucho esto. Ya voy a dejar de compartirlo. Bueno, ha sido un placer, muchas gracias y espero que para el siguiente video mejoremos todo eso, para poder entender exactamente cómo es nuestro mundo de ceros y unos. Muchas gracias.